A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un rey llamado Herodes decidió romper el matrimonio de su hermano y casarse con su esposa. La nueva mujer del rey se llamaba Herodías y su hija adolescente se llamaba Salomé. Muy pronto, aquellos personajes encontraron las duras críticas de un joven llamado Juan. Juan era un muchacho extraño, de emociones extremas, que para mortificar su cuerpo hacía penitencia en el desierto, y criticó al rey y a su nueva esposa, sin miedo por la represión. Resultado, Juan fue encarcelado. Pero Herodías, la nueva esposa, deseaba la muerte del joven Juan, y en el cumpleaños de su esposo, encontró la oportunidad perfecta. Herodías pidió a su bella hija Salomé que bailara para el rey, y Salomé derrochó belleza y sensualidad, mostrando su cuerpo perfecto tras unas gasas transparentes. Herodes, enloquecido de pasión por su hijastra, le dijo que pidiera cualquier cosa para concedérsela. Salomé, entonces, presionada por su madre, pidió la cabeza de Juan, conocido como Juan el Bautista. Esta conocida historia fue convertida en una ópera famosa por un reconocido compositor llamado Richard Strauss. Esta ópera fue considerada obscena y blasfema, y la censura la retiró, pero esto hizo que aumentara el número de curiosos y al final, la ópera se estrenó en más de 50 teatros en menos de 2 años. Richard Strauss, el compositor, pertenecía a una familia acomodada que le posibilitó estudios musicales desde muy niño. Richard Strauss había nacido un día como hoy, junio 11 de 1861. Y su talento tiene un espacio propio durante el fin del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. ¡Feliz cumpleaños, Maestro Richard Strauss! Detrás de las noticias. Titulares. Adolescentes de 16 a 18 años accederán a la vacuna anti-COVID a partir del 15 de julio del 2021. 7 universidades del Ecuador están en el ranking de las mejores universidades del mundo. Estudio asocia a AstraZeneca a ligero aumento de un riesgo de trastorno hemorrágico. Municipio ejecuta trabajos en zonas críticas ubicadas a lo largo del río Monjas. Personas de 50 a 64 años, ¿con qué enfermedades crónicas pueden acceder y recibir la vacuna contra el COVID-19? Vida y tecnología con el tema FaceTime de Apple, ahora también para Windows y Android. En salud hablaremos de consecuencias psicológicas de los accidentes de tránsito. Segmento de opinión, declaraciones gubernamentales. En política internacional, las pseudoelecciones. Editoriales de Ramiro Ruiz, La industria del fanatismo. Martín Pallares, Castillo es producto de la izquierda caviar. Miguel Rivadeneira, Fuerzas Armadas, urgente fortalecimiento. Y Mauricio Gándara, Suramérica tambaleando. Noticias del día con Carla Sánchez. Adolescentes de 16 a 18 años accederán a la vacuna anti-COVID a partir del 15 de julio de 2021. En Ecuador, los adolescentes de entre 16 y 18 años fueron considerados como parte de la población que accederá a la dosis contra el COVID-19. Ellos se inmunizarán en la fase 2 y 3 del plan de vacunación 900 presentado por el gobierno. Así quienes son parte de este grupo etario tienen patologías catastróficas o crónicas y discapacidad recibirán las dosis entre el martes 15 de junio y el jueves 15 de julio del 2021. Les corresponde la fase 2 denominada Nos Cuidamos, cuyo objetivo es mitigar el impacto social de la pandemia, según el cronograma publicado en la página del Ministerio de Salud Pública. Luego seguirán los adolescentes que no tienen comorbilidades o enfermedades preexistentes ni discapacidades. La fecha calculada es entre el jueves 15 de julio y el lunes 30 de agosto del 2021. En las fechas mencionadas, además, se vacunará a otros segmentos como mayores de 18 años, extranjeros en situación de movilidad y más.
7 universidades de Ecuador están en el ranking de las mejores del mundo. 7 instituciones de educación superior de Ecuador, 4 más en comparación al año 2020, aparecen en la clasificación de las mejores universidades del mundo para el 2022, según World University Rankings, elaborado con la firma líder de análisis de educación internacional, Wacker Simons. El listado fue dado a conocer el 8 de junio pasado. Wacker Simons es una compañía británica especializada en educación y estudio en el extranjero, según la evaluación de 1.300 universidades a nivel mundial, e indica que los clasificados de universidades de este año son las más grandes de la historia. La Universidad San Francisco de Quito, USFQ, es la primera en aparecer en el listado en el puesto 751-800. Después está la Escuela Politécnica Nacional 1001-1200, Escuela Politécnica Superior del Litoral, ESPOL 1001-1200, Pontificia Universidad Católica del Ecuador 1001-1200, Universidad Central del Ecuador 1001-1200, Universidad Santiago de Guayaquil 1000-1200, la Universidad de las Fuerzas Armadas 1000-1201. Estudio asocia a AstraZeneca a un ligero aumento de un riesgo de trastorno hemorrágico. La primera dosis de la vacuna de AstraZeneca puede estar asociada a un pequeño aumento del riesgo de un trastorno hemorrágico conocido como púrpura trombocitopénica inmune, TPI, que puede causar pequeños hematomas y sangrado fácil o acceso a algunos pacientes. La investigación publicada en The Nature Medicine también sugiere que puede haber evidencias de un mayor riesgo de otros eventos hemorrágicos como el tromboembolismo arterial asociados a la vacuna Oxford AstraZeneca. La frecuencia estimada del PTI es de 11 casos por 1 millón de dosis entre los vacunados con el primer pinchazo y en un periodo de hasta 27 días, indica la investigación. El PTI es un trastorno trombocitopénico, es decir, caracterizado por un bajo recuento de plaquetas que puede ser asintomático, suponer un aumento del riesgo de sangrados o en algunos casos de coagulación. Municipio ejecuta trabajos en zonas críticas ubicadas a lo largo del río Monjas. Los técnicos y autoridades de la Secretaría de Seguridad y la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento EMAPS del municipio de Quito recorrieron las zonas críticas del río Monjas, en donde se realizan trabajos para evitar deslizamientos de los taludes y acumulaciones de agua. Según los estudios técnicos realizados en ese sitio, se estableció que existe erosión hídrica del cauce del río Monjas, así como el socavamiento de las bases de los taludes, lo cual podría generar un posible volcamiento del muro. César Díaz, secretario de Seguridad de la Alcaldía, manifestó que recorrieron 5 puntos críticos en La Esperanza, Independencia, Jesús Bolaños, Mina de Terrazas de Mandingo y las quebradas aledañas a la urbanización El Condado. A esos puntos se trasladó socavadoras, extractores, cargadoras y volquetas con piedras para mejorar el caudal del río y que no afecte a los taludes de las quebradas. Personas de 50 a 64 años, ¿con qué enfermedades crónicas pueden recibir vacuna contra COVID-19? En esta semana el objetivo es inmunizar contra el COVID-19 a los adultos mayores de entre 71 y 65 años. Así lo ha informado el Ministerio de Salud, pero además los fines de semana, sábado 12 y domingo 13 de este mes, se seguirán aplicando las dosis a los rezagados. ¿Qué tipo de enfermedades hacen que una persona que no es adulta mayor reciba la dosis en estos días? Según el Ministerio de Salud, las siguientes: obesidad mórbida, enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad respiratoria crónica moderada o grave, diabetes tipo 1 y 2, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, VIH, personas inmunodeprimidas, enfermedades de células falciformes o talasemia, trasplante de órganos sólidos o células madres sanguíneas, enfermedad neurológica crónica, síndrome de Down, pacientes oncológicos y oncohematológicos, tuberculosis activa, personas con discapacidad del 50%. Vida y tecnología. Hola amigos, bienvenidos a su noticiero Telesucesos en el segmento Vida y Tecnología. En esta ocasión queremos comentarle un anuncio que hizo la compañía Apple hace unos días de que su sistema de FaceTime, que es su sistema de videoconferencia, ahora está abierto para quienes tienen dispositivos, es decir, teléfonos celulares o computadoras Android
y plataforma Windows, es decir, se abrió por primera vez en la historia después de décadas de tener sus sistemas cerrados, de tener solo para los clientes y los usuarios de Apple. Esta vez el anuncio causó revuelo porque la compañía se está abriendo. ¿Qué significa eso para nosotros como usuarios? Primero, que si queremos tener una videoconferencia con un usuario que no tiene nuestros mismos dispositivos Apple, está permitido. Y eso, por supuesto, abre un montón de posibilidades. La segunda cosa es que se pueden acceder a ese tipo de servicios pensando en cómo comparo yo con los servicios que yo tradicionalmente usaba. De modo que te pone en esa perspectiva de siempre es bueno probar nuevas cosas y siempre es bueno que nos den la posibilidad como usuarios para tomar decisiones. Esa es una muy buena noticia en el mercado. La otra, bueno, ya son las características que esta nueva versión de FaceTime trae para los usuarios que personalmente consideramos que son bien interesantes. La primera, eso de que esté abierta para usuarios de otras plataformas, que en el mundo de tecnología se habla de otras plataformas, a los sistemas operativos que están detrás de todo esto. Y la otra es que FaceTime te va a permitir mirar una película o escuchar música con otras personas de una manera súper transparente, especialmente ahora que las barreras del tiempo y más que sobre todo del espacio se han roto. El compartir una película era todo un reto. Ponías la televisión y con la otra persona decías, estamos viendo la película al mismo tiempo, pero ahora lo puedes hacer en una sola plataforma. Es todo un avance tecnológico y todo un reto que a los usuarios nos pone en esa perspectiva de qué más viene después. Probablemente tendremos más sorpresas de la competencia de estos sistemas y eso también es otra buena noticia en el mercado. Por eso queremos agradecerles por acompañarnos y permitirnos llegar a sus hogares con esta información. Será hasta una próxima oportunidad. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Que toda esta vivencia que hemos tenido durante más de 15 meses de la pandemia nos ha hecho olvidar de otro tipo de situaciones que también producen dificultades en el ámbito emocional y que también son causa de preocupación en todo el mundo. Una de ellas hace referencia a los accidentes de tránsito, y es que realmente en nuestro país también vemos que las cifras de accidentes de tránsito son siempre alarmantes, son siempre altas, y se estima que en el mundo hay alrededor de 1,35 millones de muertes cada año provocadas justamente por los accidentes de tránsito. Eso significaría que alrededor de 3.700 personas mueren cada día en el mundo, provocado justamente, cuya causa es justamente los accidentes de tránsito. Eso implica además que alrededor de 20 a 50 millones de personas cada año en el mundo tienen o sufren algún tipo de secuela provocada justamente por los accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito son la primera causa de muerte entre las personas de 5 a 29 años de edad. Realmente estas cifras son sumamente altas, son alarmantes y nos hace pensar en cuáles son los impactos psicológicos que tienen los accidentes de tránsito en la vida de la persona. Y es que indiscutiblemente cuando un ser humano se enfrenta a una situación traumática, como puede ser un accidente de tránsito, esa situación va a generar en ellos miedo, va a generar temor y va a generar un cuadro que se puede ir prolongando a lo largo del tiempo y va a depender sobre todo de algunos factores, de la intensidad que ha tenido ese accidente, de la magnitud en la cual la persona se ha visto involucrada, del compromiso físico que ha tenido,
producto de ese accidente. Es decir, si la persona logró sobrevivir, muchas veces va a tener algunas secuelas productos de este accidente. Y se estima que las personas pueden desarrollar sobre todo 3 factores o 3 consecuencias, más bien dicho, dentro del ámbito psicológico que tienen que ser tomadas en cuenta y que pueden ser producto de esta vivencia tan traumática a la que han sido expuestos. El primero es el trastorno de estrés postraumático. Y es que realmente la vivencia de un accidente hace que la persona pueda permanecer durante varios meses, hasta 6 meses después del accidente, en un estado de temor, en un estado de angustia, en un estado de shock realmente provocado por el accidente. A veces se producen, si además el accidente tuvo consecuencias físicas en su salud, entonces ese estado puede prolongarse más. Y puede llegar inclusive a un extremo tal en que la persona pueda desarrollar un temor absoluto frente a movilizarse nuevamente en un auto, a manejar más si es que ella fue la persona involucrada. Entonces, este tipo de condiciones hay que tener en cuenta. También podemos encontrar otra consecuencia que puede ser también muy recurrente, y es la angustia. Y esta angustia y ansiedad pueden verse vinculadas inclusive hasta con fobia. Y a veces se reportan casos de personas que definitivamente no quieren volverse a subir a un medio de transporte, producto justamente de ese temor y de ese impacto tan fuerte y tan severo que han experimentado en sus vidas. Y adicionalmente a eso, y posiblemente una de las consecuencias más serias y que está vinculada nuevamente con las condiciones físicas que ella pudo haber tenido o su familia, tal vez por ejemplo perder a un ser querido en ese accidente, son los cuadros depresivos. Y esos cuadros depresivos van a requerir, así como los trastornos de ansiedad o el trastorno de estrés postraumático, van a requerir un acompañamiento y una asesoría psicológica para poder ayudar a la persona a enfrentar esta situación que atravesó y a dotarle de herramientas para que pueda vivir nuevamente o retomar las actividades cotidianas en su vida. Tenemos que tener en cuenta entonces que cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones de este estilo, no solamente la parte física se ve afectada, sino también se ve afectada nuestra salud y nuestro bienestar emocional. Por lo tanto, hablar de accidentes de tránsito no necesariamente puede ser algo lejano, no necesariamente puede ser algo distante. Nos puede ocurrir a nosotros y eso implica una responsabilidad cuando estemos detrás del volante o cuando estemos conduciendo en algún lugar. Y eso implica también el que vamos a aprender a respetar, a cuidar nuestra salud física y también nuestro bienestar emocional. Muchas gracias. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Prácticamente se va el primer semestre del presente año. Don Guillermo Lasso Mendoza, el nuevo presidente del Ecuador, tiene pues más o menos unos 15, 16 días ejerciendo la presidencia de la República por voluntad de los ciudadanos ecuatorianos. Pero desde el momento en que se posesionó don Guillermo Lasso Mendoza, ha habido una serie de declaraciones tanto del señor presidente como de los otros ministros de Estado, entre ellos el señor ministro del Trabajo, el señor ministro de Finanzas, y también acciones sobre ciertos nombramientos, especialmente lo que tiene que ver con el sistema de seguridad social. Y es conveniente, estimados amigos y amigas, referirse un poco a estas declaraciones que son importantes para el futuro de la economía ecuatoriana y del país. En primer lugar, permítame tan solo comentar, el señor presidente hace unos días en forma pública se dirigió a los bancos privados del Ecuador y a las cooperativas de ahorro y crédito que sencillamente deberían colaborar, que en esta situación difícil muchísimas personas, clientes del sistema financiero privado, andan enfrentando problemas de varios tipos para poder honrar sus deudas y que por lo tanto solicitaba a la banca fundamentalmente a que puedan estudiar la necesidad de reducir las tasas de interés, ampliar los plazos también para una serie de clientes que están enfrentando momentos muy difíciles. Esa declaración presidencial demuestra la buena voluntad y las buenas intenciones del señor presidente cuando ve una serie de problemas de esta naturaleza que está complicando la sobrevivencia especialmente de pequeñas
empresas de personas que un momento dado han perdido su empleo y no tienen en este momento dinero para poder honrar la deuda a la cooperativa, al banco, etcétera, y que necesitan pues ser auxiliados no para que le perdonen las deudas, sino le faciliten con una reestructuración adicional del crédito que permita facilitar, honrar el día de mañana todas esas deudas. Y eso naturalmente, yo personalmente creo que es una observación adecuada, porque el presidente tiene hoy por hoy su ministro de Finanzas en el gobierno, que es el presidente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, hoy por hoy, y que se supone que podía haber ordenado al a ese presidente de esa junta que reúna a todos los miembros, en las cuales el presidente tiene un delegado, y decidan sobre las tasas de interés. Pero el presidente lo que ha querido es que los bancos y las cooperativas en forma voluntaria tomen esa decisión. Y yo creo que eso es bien visto, ya no solamente por los deudores, sino por todo el país, por la clase media, por los habitantes que están en el área rural, que están en el área urbana. Y naturalmente yo creo que también ha sido bien visto ese pedido por parte de los propios banqueros. Así que yo entiendo que sencillamente eso se va a poder implementar, porque esa parece ser es la voluntad de los banqueros y las cooperativas de ahorro y crédito. Pero hay pasos que hay que dar para saber exactamente cómo van a operar los bancos, por ejemplo. Y ahí necesita la Junta de Regulación presidida por el ministro de Finanzas una resolución, no para obligar a los bancos, sino para complementar en una reunión con los banqueros, en una reunión que tiene que hacerse a los efectos de operativamente cómo proceder. ¿Se van a reducir las tasas de interés a todo el mundo? Yo diría que eso no es posible y no debería ser. ¿Por qué? Porque hay clientes que sí tienen el músculo financiero para honrar sus deudas sin que reciban auxilio de la banca y de las cooperativas. Entonces hay pequeños empresarios que están pasando momentos difíciles. Entonces hay que ver en una resolución qué significa pequeño empresario. ¿Qué significa una persona natural? ¿A quién califico y a quién no califico? Entonces, para ese tipo de cuestiones operativas se necesita un acuerdo explícito. Y por eso es que el señor ministro de Finanzas, que es presidente de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, debería llamar a los banqueros, a los líderes de las cooperativas y sentarse y conversar sobre los pasos que hay que dar para implementar esa sugerencia presidencial aceptada por el sector financiero privado hasta donde yo tengo información. Buena declaración presidencial. Ahora, con respecto al tema de fondo, la estructura de tasas de interés, el sistema de tasas de interés que actualmente existe es una irracionalidad total, queridos amigos. Porque para determinar las tasas activas, o sea, tasas de los préstamos, sencillamente hacen una serie de cálculos y desarrollan una metodología X, Y o Z, en que descansa fundamentalmente de la estructura de costos que enfrentan los bancos y las cooperativas de ahorro y crédito, también las mutualistas, ¿sí? Y dentro de la estructura de costos hay varios elementos, pues. Hay elementos, por ejemplo, de la tasa pasiva. ¿Cuánto pagan los bancos, las cooperativas y las mutualistas por los depósitos a plazo, por ejemplo, o por los depósitos de ahorro? Ese es un costo importante. Pues también hay costos operativos, gastos generales, sueldos, salarios de los gerentes generales, de los gerentes de operaciones, gerentes de crédito, de las personas, hombres o mujeres que están en las ventanillas atendiendo a los clientes. Todos estos son gastos. Y hay gastos también como la depreciación de los activos fijos. Pero luego también hay elementos como el riesgo de no cobrar, aún en el caso que uno haga una gran evaluación de una solicitud de crédito. Y luego hay pues un margen de utilidad que se marginan en todas partes del mundo, la banca privada o las entidades financieras privadas en el Ecuador y en el mundo. Entonces, esa estructura de tasas de interés sencillamente las determinan a través de una metodología X, Y o Z. Y hoy por hoy hay como 12 o 13 segmentos de crédito para determinar la tasa activa o el costo del crédito. Y cada segmento tiene 2, 3, 4 subsegmentos. Por ejemplo, el microcrédito, o el crédito comercial, el crédito corporativo, tiene una serie de subsegmentos. Es una irracionalidad que hay que cambiar. Pero eso debe
debe ser parte o debe ser una función exclusiva, ya no de la Junta de Regulación actual, sino de la Junta futura. ¿Por qué? Está en vigencia, queridos amigos y amigas, ya lo que se denominó la Ley de Defensa de la Dolarización. Y en esa ley en vigencia, se determinó que deben existir dos juntas. Error del gobierno anterior y error de la Asamblea. Debería haber una sola junta, pero bueno, la ley en vigencia actualmente dice dos juntas. Una junta que es de regulación monetaria, que se encarga de una serie de funciones, entre ellos las tasas de interés y cuál es el sistema o la estructura de tasas de interés al futuro. Pero luego hay una junta de regulación financiera, ¿sí? Y eso sencillamente tiene que ser conformada. ¿Y cómo se va a conformar? Según la ley en vigencia. Porque el presidente Lasso tendrá que enviar dentro de poco tiempo nombres, apellidos de damas, de caballeros, profesionales en general, que tengan la experiencia suficiente para formar parte de la una junta y de la otra junta. El presidente, de acuerdo a la ley en vigencia, tiene plazo, si mal no recuerdo, hasta el 2 de agosto para poder mandar esos nombres. Entonces, una vez que se constituya la junta monetaria, yo creo que ahí se deben reunir las dos juntas, ¿no? 3 miembros y 3 miembros. Deben reunirse, conversar y decir, muy bien, ¿cómo cambiamos, modificamos todo este sistema de estructura de tasas de interés que es irracional totalmente? ¿Sí? Y ahí nos me ha permitido sugerir en una otra oportunidad que debería la Junta Futura pedir al Banco Central de los Estados Unidos, que es el único que puede emitir dólares estadounidenses en forma física, o lo que se llama dinero primario, para que vengan al Ecuador una misión de 3 o 5 personas y puedan hacer un estudio de todo el mercado monetario, de todo el sistema de tasas de interés activas que tenemos actualmente, y puedan, después de estudiar, recomendar: esto es lo que creemos conveniente para modernizar el sistema de tasas de interés, y para que los riesgos y para que el mercado juegue un papel más importante. Esto de dar crédito, tanto por una cooperativa, una mutualista o un banco, es un tema de riesgo, mis amigos. Por más que se haga un análisis concienzudo de una solicitud de crédito de una empresa chiquita, mediana, grande, o de una persona natural, hombre o mujer, esté en el área rural, esté en el área urbana, lo que sea, no obstante los estudios concienzudos y analíticos que se hagan, siempre hay un riesgo de que el día de mañana, por X motivo, el cliente a quien yo como banquero le doy un crédito, a lo mejor no paga. ¿Sí? Entonces hay un margen de riesgo y ese riesgo tiene que jugar un papel más importante en el mercado. Entonces, la sugerencia aquí sensata, en mi juicio personal, es de que se pide ese auxilio técnico sencillamente al Banco Central de los Estados Unidos, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos se llama. Pero aparte de esto que ha dicho el señor presidente, tenemos que el señor ministro del Trabajo ha dicho lo siguiente con respecto a las leyes laborales. No vamos a modificar nada de la ley laboral o del código laboral, el código de trabajo que existe actualmente, bajo ninguna circunstancia. Todos los derechos de los trabajadores se van a mantener. Y eso naturalmente estoy seguro que dará tranquilidad a los trabajadores, dará tranquilidad a los líderes sindicales, etcétera. Y lo que el ministro ha dicho, lo que se está preparando y se va a presentar dentro de un X número de semanas a la Asamblea Nacional, es una ley complementaria al Código de Trabajo, una ley que se crea de oportunidades de empleo, especialmente para la gente joven. Esa es la decisión que el ministro ha dicho, que el presidente desea eso. Entonces, nada con el Código de Trabajo actualmente. No vamos a reformar el Código de Trabajo. En eso el ministro del Trabajo, Patricio Donoso, ha sido insistente. No vamos a reformar el Código de Trabajo actual. Se queda como está y respetaremos todos los derechos. Pero vamos a presentar una ley complementaria porque nos interesa los 5.5 millones de personas que están en desempleo total, abierto, disfrazado, que son empleo informal, a tiempo parcial, etcétera, etcétera. Eso es lo que interesa al gobierno y preparan para ese propósito una ley complementaria. Y eso implica sencillamente los jóvenes que hoy se gradúan aquí, allá, etcétera, y no encuentran trabajo. Ese es más o menos el fondo de las declaraciones del señor ministro
del Trabajo. Pero también hay declaraciones del señor ministro de Finanzas, y una declaración extraordinariamente positiva ha dicho: estoy separando de los fondos del Estado 550 millones de dólares a los efectos de pagar por todas las vacunas que se vienen. Y eso es importante y es acertado, porque sencillamente implica la primera prioridad que el gobierno está dando, que es la vida de todos los ecuatorianos que vivimos acá y que hacemos frente en la lucha contra el virus, contra la pandemia. Bien manifestado por el ministro, pero también el ministro ha dicho que se está preparando en el sector, en consulta con el sector privado, la próxima reforma tributaria del país. Y vamos a ver que el ministro tratará de hacer un consenso con líderes de todo tipo, en la empresa privada, en los sindicatos, grupos sociales importantes, etcétera, 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 para conformar una nueva ley de reforma tributaria que permita que tenga en la Asamblea Nacional cierta aceptación, y esperemos que la Asamblea Nacional esté a la altura de las circunstancias. ¿Por qué? Porque se necesitan reformas al sistema tributario ecuatoriano. El gobierno necesita más recursos, mis queridos amigos, pero no solamente es crear nuevos impuestos, sino nuevos contribuyentes que no pagan impuestos y jamás han conocido la palabra impuesto a la renta. Así que, mis amigos, nos parece adecuado también que el gobierno esté preparando previa consulta con una serie de grupos humanos la próxima reforma tributaria del Ecuador. Bien por el gobierno, y esperemos con paciencia que se presenten esos proyectos de ley a la Asamblea Nacional para poder su contenido, estudiarlo y dar alguna opinión en este programa de Telesucesos. Gracias, amigos y amigas. Estaremos con ustedes nuevamente la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Durante los últimos 250 años, la palabra democracia ha ido adquiriendo profundidad y significado en el contexto en que el liberalismo ilustrado la propusiera al mundo con su revolucionaria concepción sobre la participación ciudadana para definir los límites y alcances del poder, así como sus objetivos y propósitos, que no serían otros que el bien común dentro de la ley. Ese potente mensaje y exigencia de participación ciudadana, sin duda, se ha arraigado muy profundamente en los anhelos e idearios de distintas personas en muy diferentes países y culturas. Sin duda, la gran influencia mundial alcanzada por la cultura occidental, por su dominio científico, técnico y económico en el contexto planetario, ha sido un motor muy efectivo para la difusión de una idea que ha sido capaz de atrapar la ilusión en muchas partes. Hoy resulta casi impensable que cualquier modelo político, incluso los más acendradamente autoritarios, no se llenen la boca con la palabra y con el corolario inevitable de esta, la participación ciudadana a través de las elecciones de los encargados del poder. Lo trágico es el cómo a esa poderosa palabra y concepto se las vacía de sentido a limitarlo a un simple ritual periódico. Como decíamos ayer, nos ha tocado un tiempo de elecciones en varios países, unas que ya se han celebrado y otras que están a las puertas. Pero también nos han tocado varias pseudoelecciones, ya pasadas, como las de Siria o las de Bielorrusia, y otras por venir como las de Irán, las de Nicaragua o las de Rusia. Hoy conversaremos sobre las próximas elecciones en la República Islámica de Irán el próximo viernes 18 de junio. ¿Por qué hablo de pseudoelecciones en estos y en otros casos? Lo hago porque el término elección implica la posibilidad de optar, y en el plano político ese optar tiene una evidente connotación de amplitud de propuestas y de proyectos políticos, sociales, jurídicos, económicos, y mal se puede hablar de democracia cuando esas opciones dejan de existir
por diversos mecanismos que los estados autoritarios se inventan para anular la voluntad popular. No en vano, el dictador por excelencia, José Stalin, sostenía cínicamente que no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Entrando en materia, el caso iraní refleja uno de los muchos mecanismos inventados para falsear y vaciar de sentido a la democracia. Se trata de un proceso de selección de los posibles candidatos a funciones de elección popular a cargo de un organismo ad hoc designado a dedo por una persona. La selección no está sujeta a ninguna regla o ley específica, sino a unos vagos criterios de conveniencia o no de la candidatura respectiva. La República Islámica de Irán se consagra a sí misma como una teocracia y se rige jurídicamente por la Sharia, la ley islámica, interpretada por los ulemas en los que se funden las funciones del teólogo y del jurista, y cuyo principal dirigente es el líder supremo, un clérigo escogido por un reducido grupo de otros clérigos sin plazo temporal, sino su muerte. El líder supremo, por sí y ante sí, nombra al Consejo de Guardianes, integrado por 6 clérigos y 6 juristas, es decir, conocedores de la ley coránica vigente como instrumento legal único en el país. Ante este consejo se deben presentar todas las postulaciones para las funciones a elegirse. El Consejo, a su criterio, aceptará o no las postulaciones y su decisión es inapelable. Imaginémonos ese modelo aplicado aquí en el Ecuador. El líder supremo sería una especie de cardenal con esteroides que nombraría a 6 sacerdotes de su confianza y a 6 abogados en derecho canónico, pues este sería el régimen jurídico vigente para que ese consejo califique a los candidatos a asambleístas o a presidente de la República. Fácil resulta comprender el sentimiento de inferioridad que semejante tutelaje produciría en la sociedad. En buena parte de la sociedad iraní produce ese mismo efecto. El país se encuentra secuestrado por una combinación terrible de imposición religiosa en maridaje con el poder de las armas, tanto a través de las Fuerzas Armadas como de los llamados guardianes de la revolución, una milicia paramilitar fuertemente armada y fanáticamente politizada para defender el proyecto teocrático y que ha servido para ejecutar la más brutal represión sobre la población cuando ésta, venciendo el terror cuidadosamente cultivado por la teocracia, se ha lanzado a las calles a protestar por las cada vez peores condiciones de vida en el país. Habitualmente, las protestas se han saldado con miles de muertos y de presos, amén de abusos y vejaciones de todo tipo. Ese mismo consejo, con ocasión de las elecciones legislativas de hace unos meses, se encargó de descalificar e impedir la participación de la casi totalidad de los candidatos propuestos por grupos moderados, dando lugar a la elección de un parlamento absolutamente conservador, reaccionario e identificado con los denominados halcones, el ala más radical del conservadurismo teocrático iraní. En esta oportunidad han repetido el libreto, dejando fuera de la contienda electoral, si de esta manera se la puede llamar, a todos los candidatos moderados, de manera que inevitablemente se elija a alguno de los radicales. Con esto, todos los poderes supuestamente seculares del Estado quedan en manos del oscurantismo teocrático. En una circunstancia así, hablar de elecciones resulta ser un eufemismo tan insultante como hablar de república, en un país en que todas las instituciones supuestamente republicanas están supeditadas en último término al autocrático capricho de un clérigo impuesto por otros clérigos, sostenido por una organización de fanáticos de su creación,
adoctrinados dentro de una estrecha y perversa visión del mundo en la que la dignidad humana le es negada a cualquiera que discrepe de esa prejuiciada visión expresada en un relato inmovilista de hace 14 siglos. Muchas gracias. Editorial. La industria del fanatismo. El mundo se ha sacudido con guerras de conquista, conflictos mundiales, exterminios, holocaustos, guerra fría, torturas y muerte. A pesar del dolor seguimos ciegos y testarudos. Inventamos disculpas por la destrucción, más todavía ahora cuando está a la mano la tecnología y el espionaje sofisticado. La historia de la humanidad pasada y actual tiene documentos de la devastación de Afganistán, Irak, Irán, Libia, Siria, el Congo, Sudáfrica, Palestina, Israel. No se remide en América Latina y los países centroamericanos, además de Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina y ahora Colombia. ¿Qué tienen en común los países de Asia y Europa con Ecuador y Colombia? Una de muchas características es el fanatismo, la pasión exagerada e irracional a una idea, partido político, cultura, estilo de vida, persona o sistema. El fanático defiende sus creencias y opiniones con impulso desmedido. El fanatismo supera la racionalidad. La ceguera de la pasión puede llevar al fanático a comportarse de manera irracional y peligrosa como la de matar o destruir con el fin de mantener su dogma, considerado por el fanático como único y verdadero. El fanatismo no se mide tanto por racionalidad o irracionalidad del pensamiento, sino más bien por una actitud que causa problemas éticos. Los fanáticos viven obsesionados y confunden lo que imaginan con la realidad. Sin embargo, también hay el caso del fanatismo positivo, el fanático simpatizante, aficionado, seguidor, admirador, aquel que siente gusto y entusiasmo por el trabajo o por una persona. El término se utiliza en el deporte y el arte. Los casos extremos, los fanáticos pueden agredir o acabar con la vida. Los homicidios cometidos por fanáticos han causado conmoción en el mundo. Hay fanáticos del poder y del dinero que convierten a la corrupción con el triunfo sorprendente. En ningún caso se puede justificar que el Estado ignore lo que sucedió en la protesta social del Octubre Negro como resultado del fanatismo político ideológico. Tampoco puede ignorar que en las actuales instituciones del Estado hay algunos fanáticos que ganaron elecciones y que están unidos a otros dirigentes sociales listos para desequilibrar al país. Sin duda, el trasfondo de una organización criminal que capitaliza el poder en casos o caos de terror, el Estado debe actuar como un aparato de inteligencia que le permita anticiparse a esta situación. Para el gobierno, el gran obstáculo no solo son los fanáticos que trabajan en las funciones públicas, sino aquellos que caminan por las calles a pie, en vehículos o motocicletas, operan obedeciendo a las mafias, y un gran número se movilizan en Guayaquil. La mitad de los ciudadanos son víctimas de robos, atracos, sicariato. El ambiente tóxico de violencia se extiende por todas partes hasta llegar a la familia, a la escuela, produciendo miedo. Según los contextos y las épocas históricas, el miedo se ha instaurado en las sociedades modernas como un hecho cultural y social de amplias dimensiones. Las personas que no reflexionan sobre las consecuencias de lo que hacen caen en el fanatismo. Fanático es aquel que no está dispuesto a reflexionar la jerarquía de la convivencia pacífica, la economía, la política, la equidad, la cultura. En este caso, el fanatismo nos pone a recapacitar. No olvidemos que las personas necesitamos de otros para convivir en mutuo respeto y honestidad, confiando cada día en que hacemos por todo por nuestro mundo. Cuando hablamos de la violencia, encontramos la contraparte de la democracia y la honestidad, así que tenemos la oportunidad de vivir como seres humanos capaces de construir un Ecuador legítimo, unidos por el país. El fanatismo puede terminar como cuando estemos dispuestos a ampliar la mirada, a cambiar la opinión, a escuchar lo que pensamos y hacemos del presente y, por supuesto, hablando menos del futuro. El fanatismo se extermina cuando estamos preparados de dejar de hablar de la honestidad sin ser honestos. Entonces comenzará la armonía. Sin embargo, debemos estar alerta y preguntarnos, ¿qué podemos conservar para mí, mi familia y la comunidad a la que parentesco? Hoy, sin embargo, no podemos darnos el lujo de olvidar que no hay descanso para los malvados. Por Ramiro Ruiz. Castillo es producto de la izquierda caviar. Cuando se intenta entender el escenario electoral en el Perú y se hace el ejercicio de escuchar debates y análisis que aparecen en la televisión,
prensa, radio y redes sociales de ese país aparece un término inevitable: los caviar. Y si no se sabe qué son y quiénes son, es imposible entender en toda su complejidad lo ocurrido en las elecciones. En el Perú se habla de los caviar como si ya fuera una categoría política perfectamente definida en alguna enciclopedia de la materia, o incluso como si fuera algo así como un sindicato o partido político. ¿Quiénes son los caviar y qué tienen que ver con el resultado de las elecciones del domingo 6 de junio? Se sabe que el periodista Heber Mujica la usó por primera vez en el Perú en el 2004. En realidad, se trata de un viejo concepto que se refiere a la izquierda burguesa, acomodada e incoherente, que ha sido usada en muchos países, sobre todo en Francia, donde se acuñó el término gauche caviar, que tradujo e introdujo Mujica al Perú. En los Estados Unidos, por ejemplo, el escritor y periodista Tom Wolfe los llamaba los radical chic. Según el periodista Aldo Mariátegui, considerado como la bestia negra de los caviar por sus comentarios punzantes y su crítica despiadada a ese sector, los caviar son la izquierda pituca o miraflorina de Miraflores, que militó en partidos de izquierda revolucionaria y se articuló de la mano del cura Felipe MacGregor en los años 50 y 60 del siglo pasado. Son los progres que, con aires intelectuales, dominan la academia y las artes y han copado la administración de justicia, viven del Estado o de las ONGs y tienen un lenguaje políticamente correcto con el que ejercen una despótica superioridad intelectual sobre el resto de la sociedad. Es un grupo poderoso porque sus miembros se apoyan entre ellos, se citan y se felicitan en redes, académicos, periodistas, intelectuales, artistas, jueces y fiscales. Además tienen importantes contactos con los caviares de otros países. Quien discrepa con ellos es fascista, bruto y corrupto, dice Mariátegui, que conversó con 4 pelagatos desde Madrid, donde vive. Incluso la gente y la prensa les tienen miedo porque, por su inmensa capacidad para manejar la opinión pública, pueden ser peligrosos. El columnista Carlos Arnillas coincide con la descripción. Son sectarios, se creen dueños de la verdad absoluta, ya que el resto son brutos. Son miembros de una izquierda que no necesariamente está comprometida con lo que predican. Su poder ha llegado incluso a los medios de comunicación masiva, desde donde actualmente digitan sus odios y simpatías. Los caviares se han ido metiendo hasta lo más profundo del aparato público y prácticamente todas las ONGs desde ahí manejan con solvencia un lenguaje progresista y se han apoderado de la causa feminista, de la que se creen sus únicos custodios. Estos caviar, que durante los años 80 andaban sin padrinos, finalmente adoptaron una identidad concreta a partir de cuando Alberto Fujimori los involucró en su gobierno durante los primeros años. Cuando salieron, porque Fujimori los sacó, adoptaron un aire que hasta ahora los define y les ha dado identidad: el antifujimorismo. Desde que Fujimori les retiró, empezaron a aparecer todos los horrores de su gobierno: el autoritarismo, la corrupción, la esterilización de las mujeres. Antes era como si nada de eso hubiera ocurrido. La figura más señera y emblemática de los caviar, coinciden todos, es Diego García Sayán Larraburre. Es un aristócrata limeño que fue ministro de Justicia en el gobierno de Paniagua y canciller de Alejandro Toledo. Los caviar se convirtieron en la fuerza antifujimorista que logró instalarse en casi todos los gobiernos que lo siguieron, comenzando con el de Valentín Paniagua. En su discurso radica la relevancia que han tenido en las elecciones del 2021. Su antifujimorismo es tan acentuado y obsesivo que mientras no dicen casi nada en contra de Castillo, porque eso sería irse en contra de cierta corrección política, han terminado por crear una convención social según la cual el único mal posible para el Perú es el de la hija de Alberto Fujimori. Su antifujimorismo es tan fuerte que acusan a Keiko Fujimori de cosas que no son verdad, dice Mariátegui, como ser lavadora de activos o narcotraficante.
Y cuando Pedro Castillo se comporta como el xenófobo que es o el antifeminista, ven para otro lado. Los críticos de los caviar sostienen que como ellos han copado la Administración de Justicia y la Fiscalía, Keiko Fujimori enfrenta una serie de procesos penales muy débiles, de los que saldrá pronto, pero que han servido para posicionarla como delincuente. Además, tienen las ONGs de justicia y derechos humanos que se encargan de mantener el discurso antifujimorista en la conversación sobre la candidata. Los caviar también han escrito la historia reciente del Perú, y eso significa que el pasado oprobioso del terrorismo, vivido en los 80 y los 90, ha sido blanqueado. En esa dulcificación de la historia, lo que antes se llamaba terrorismo ahora se llama conflicto armado interno. Un ex periodista de radioprogramas del Perú, que ahora es asesor de políticos, dijo a Cuatro Pelagatos que hay una frase en el Perú que retrata perfectamente el significado de los caviar en este escenario electoral. Enseñaron a odiar a Fujimori más que a Abimael Guzmán, el líder sanguinario de Sendero Luminoso. A Keiko la retratan como si fuera la enfermera del doctor Mengele, dice Mariátegui, la han satanizado brutalmente. Y si bien no es ninguna santa, no es tampoco lo criminal que retratan. Así la figura de Castillo aparece mucho más benévola que la de Keiko Fujimori. Esto a pesar de los vínculos y coincidencias de Castillo con fuerzas que tienen vínculos con el comunismo maoísta que sembró muertes y violaciones a los derechos humanos de la mano del siniestro Sendero Luminoso y del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Cuando Castillo se convirtió en una opción real de poder, los caviar se asustaron. Y quieren creer que el profesor de Chota será una suerte de Ollanta Humala que finalmente se alejará de la izquierda radical y se moverá hacia el centro. ¿Es esto posible? Hay quienes creen que no, porque a diferencia de Humala, Castillo está mucho más atado a una estructura partidista de ultraizquierda. El jurista Luis Pázara, por ejemplo, sostenía hace poco en una columna titulada Caviarizando a Castillo que un giro hacia el centro no es factible, porque el profesor entonces dejaría el discurso anti-establishment para pasar a ser parte de lo que Vladimir Cerrón, el líder del Perú Libre de Castillo, más aborrece, una mala copia de la izquierda caviar y su programa Pro Establishment. Este relato, que logró blanquear la historia del terrorismo y ha tratado de convencer al electorado de que Castillo terminará siendo instrumental al progresismo de centro, ha exacerbado el sentimiento antifujimorista y ha ayudado de forma sustancial a que se llegue al punto en el que está el Perú. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. Fuerzas Armadas, urgente fortalecimiento. No se trata de alarmar, pero tampoco de dormirse. Hay que ser pragmáticos, visionarios, prospectivos, advertir a tiempo y estar preparados para lo que podría venir. No se puede mirar con indiferencia los fantasmas de desestabilización democrática e institucional que se ciernen en la región. El incendio en Colombia puede propagarse en la región. Ya hubo en el 2019 en Ecuador y Chile con saldo de destrucción y muerte, aunque no lograron los objetivos finales de tumbar a los gobiernos. Los acuciantes problemas económicos y sociales se han agudizado con la pandemia, aunque de eso se sirven de pretexto y se aprovechan grupos extremistas identificados con la supuesta izquierda latinoamericana y el socialismo del siglo XXI, con apoyo de fuerzas internacionales y dictaduras, Venezuela, y una intensa campaña de desinformación fake news. Una es la protesta del derecho a la resistencia pacífica de los pueblos y otro el caos y la violencia que buscan la desestabilización. Lo grave ha sorprendido a organismos mundiales y regionales respetables de derechos humanos que no ven la realidad en su contexto. En este marco es vital rescatar y fortalecer primero la inteligencia del Estado, que debe ser integral, estratégica y preventiva, que permita obtener información oportuna de las amenazas, riesgos y conflictos que atienden contra la seguridad nacional. Hacer una auditoría integral de lo que hicieron. Usaron más de 300.000 millones de dólares. El nuevo gobierno se ha encargado al Ministerio de Defensa, pero una cosa es rehacer estas tareas importantes en una institución respetada y profesional como las Fuerzas Armadas, y otra la necesidad
necesidad de estructurar la inteligencia del país, debidamente coordinada, que debe servir para prevenir al gobierno del turno de Estados Unidos y tantos otros países que cuentan con estos sistemas sincronizados y al servicio del Estado. A Fuerzas Armadas hay que fortalecerlas urgentemente en sus capacidades operativas, luego del proceso nefasto del correísmo que intentará destruirlas. Tras los hechos de Angostura 2008, el prófugo de la justicia desbarató la inteligencia militar y policial, argumentando que estaba al servicio de la CIA e hizo aprobar a la Asamblea la Ley de Seguridad Política que creará la SINAIN bajo su directo control y que sirviera para espiar, planificar secuestros, perseguir a políticos, periodistas y supuestos enemigos. A Fuerzas Armadas hay que darle estabilidad. No es posible que un comandante de rama que debiera estar en funciones 2 años se le saque abruptamente del cargo luego del Estado que convirtiera mucho en su preparación más de 35 años por influencia política, capricho o celos del ministro de Defensa de turno. No se puede ser en que la Fuerza Terrestre, el corazón de las Fuerzas Armadas, se hayan nombrado 6 comandantes generales en los últimos 4 años, comandantes de pocos meses y no de 2 años. Miguel Rivadeneira, El Comercio. Suramérica tambaleando. La crisis generalizada de nuestro subcontinente en todos los órdenes es casi macabra. 8 de nuestros países se encuentran entre los 10 del mundo más afectados por la pandemia y que de peor manera la han enfrentado. Algo parecido sufren sus economías, y ni qué hablar de su situación política, que parece todavía más inestable en la costa del Pacífico. Chile tiene un futuro incierto que en mucho dependerá de la nueva carta política que redacte la Asamblea Constituyente, que será dictada por fuerzas del centro a la izquierda, marginando a la derecha actualmente gobernante. Nuestra vecina Colombia, a más de la grave manera que le afecta la pandemia, lleva semanas sin encontrar una salida a la crisis social que se inició por el plan tributario del gobierno conservador de Duque. El Perú, con la tasa de mortalidad más alta del mundo por la pandemia, se encuentra peligrosamente sumido en un enfrentamiento electoral entre la izquierda y la derecha con fuerzas equivalentes. Ojalá lo supere sin quebrantamiento de la paz. De esta inestable situación política de nuestros vecinos inmediatos depende el Ecuador en materias de seguridad y comercio internacional principalmente. El posible triunfo del candidato izquierdista Pedro Castillo ha causado la caída de la cotización del sol peruano y el derrumbe de sus valores en las bolsas de valores del mundo. De concretarse el triunfo de Castillo, es muy posible que los migrantes venezolanos que anteriormente ingresaron a Perú se trasladen en gran número a Ecuador en busca de alguna oportunidad, incrementando el número de desempleados, lo que aumentaría la inseguridad descontrolada que vivimos. Por estas consideraciones, a Ecuador le convendría un eventual triunfo de Keiko Fujimori, que luce improbable al momento. El cambio ideológico de nuestros vecinos también puede perjudicar nuestro ingreso a la Alianza del Pacífico. Lo estamos experimentando en la demora de la concreción de un tratado de libre comercio con México, indispensable para nuestro ingreso a la Alianza. Necesitamos una política equilibrada que permita llevar una relación amistosa de cooperación con nuestros vecinos independientemente de su orientación ideológica, como así hay que hacerlo con la comunidad internacional. Hay que evitar los errores cometidos por Chile y Colombia, cuyas políticas neoliberales los han envuelto en llamas. El actual gobierno ecuatoriano es de absoluta orientación liberal. El presidente y los funcionarios que lo rodean provienen mayoritariamente de una fundación constituida como un tanque de pensamiento liberal. De si esas políticas tienen éxito, dependerá si nuestro país se enrumba por la ruta del progreso. Caso contrario, nos ocurrirá lo mismo que a Argentina, cuando luego del fracaso del gobierno de Macri regresó al poder la izquierda. A las figuras nuevas de nuestro gobierno hay que decirles que la primera norma de un código de ética es la observancia de las leyes. Toda persona designada por decreto es un funcionario y debe registrar su nombramiento en la Contraloría. El no cobrar sueldo no les convierte en diferentes, es legalmente irrelevante. Los funcionarios ad honorem van a manejar información privilegiada, reservada, y deben sujetarse a las normas generales. Editorial de autoría de Mauricio Gándara, publicado en diario El Universo.
Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.